La temida inflación, que empezó a explotar al alza en 2021, parece cada vez más controlada, con una gran bajada desde sus últimos máximos. Y esto ha sido el resultado de una fuerte política monetaria restrictiva que ha hecho aumentar agresivamente los tipos de interés de casi el 0% hasta el 5%. La situación parece haber gustado a los mercados, puesto que el S&P 500, índice de la bolsa americana, ha rebotado con fuerza desde los mínimos de octubre de 2022 y se acerca a nuevos máximos históricos. Ahora, la pregunta clave es ¿cuánto va a durar este mercado alcista? Teniendo en cuenta que ya ha subido un 28% desde esos mínimos de octubre y que ahora mismo, por ejemplo, la gente está ahorrando cada vez menos y que los excesivos ahorros por las ayudas que hubieron en el COVID se están esfumando. Entonces, ¿supone esto que dejará de entrar dinero o capital en la bolsa, en la renta variable? Teniendo en cuenta que también llegan nuevos miedos continuos de recesión que se intensifican al ver que un indicador clave como es la curva de tipos de interés vuelve a estar invertida, algo que siempre ha conducido a una recesión en el pasado. En este vídeo vamos a repasar y analizar detalladamente todos estos gráficos que acabamos de ver, además de muchos otros más, en lo que será un resumen del último informe trimestral de JP Morgan llamado Guide to the Markets, donde analizaremos los siguientes puntos. Punto número 1, inflación, tipos de interés y política monetaria. 2, correcciones y sentimiento del mercado. 3, valoración del mercado actual. Y 4, la potencial rentabilidad futura que espera JP Morgan en base a la valoración actual de este mercado. Por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar todo este contenido y el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Así que sin más, vamos con el punto número 1, la inflación, los tipos de interés y la política monetaria. En el siguiente gráfico podemos ver los rendimientos actuales de diferentes instrumentos, como son los bonos, letras del tesoro, fondos del mercado monetario, etc., los cuales han aumentado rápidamente a lo largo del ciclo de aumento de la Fed, mientras que los retornos de los activos bancarios, es decir, las cuentas bancarias, son poco atractivas. No han tenido ese aumento. Y este es un muy buen punto para entender por qué mucho dinero que había en depósitos ha podido ser trasladado o cambiado a otros activos de mayor retorno y seguridad como los bonos del gobierno. Esta etapa que estamos viviendo ahora de política monetaria restrictiva y elevados tipos de interés crea un escenario interesante para mover nuestro dinero en algunos planes de ahorro. Por ejemplo, Freedom24, que es un broker europeo para invertir y ahorrar, ha lanzado dos tipos de planes de ahorro, uno diario y otro más a largo plazo. En el de corto plazo comenzaréis a recibir intereses diarios desde el día 1, un 2,5% anual en euros y un 3% en dólares. Y por otro lado tenéis el plan de ahorro a más largo plazo, el cual ofrece tasas de interés más altas a plazo fijo, hasta un 6,13% en dólares y hasta un 4,21% en euros. Son tasas muy atractivas actualmente y aquí tenéis una tabla comparativa para que podáis ver las principales diferencias y escoger la cuenta que más os convenga. Os dejaré el enlace en la descripción para que os podáis registrar de manera gratuita y como yo ahora he aprovechado para poner una parte de mi efectivo a trabajar con Freedom, pues posteriormente en el vídeo os mostraré cómo transfiero 1000 euros propios y los pongo a trabajar de manera rápida y sencilla. Abajo también podemos ver cuántos bancos pequeños perdieron depósitos después de que comenzara la turbulencia ya conocida bancaria regional en marzo de 2023, mientras que los favorecidos han sido los depósitos en bancos grandes, que han seguido esa tendencia alcista. Estos elevados tipos de interés ya no solo ponen presión en otros activos que no han subido tanto como son los depósitos bancarios, sino que también en las acciones, ya que si tenemos un mercado sobrevalorado, que lo estudiaremos después, pero si tuviéramos un mercado sobrevalorado con valoraciones exigentes, pues ¿por qué voy a invertir en renta variable en una empresa que tiene mucho más riesgo y está a un precio muy exigente cuando puedo conseguir una rentabilidad parecida invirtiendo en un activo mucho más seguro y en teoría es libre de riesgo, como podría ser un bono americano a largo plazo? Eso hace que la balanza se equilibre y que muchos inversores puedan dejar de invertir en la bolsa para que así las valoraciones se ajusten y bajen y sean más atractivas y vayan a la renta fija, que ahora es más atractiva.
Como hemos visto hace un momento en este gráfico, la inflación sigue a la baja, lo cual es positivo. Por el momento, la inflación general, es decir, teniendo en cuenta la energía y la comida, está en niveles inferiores a su media histórica del 3,9%. Ahora es del 3,1%, mientras que la subyacente, que no tiene en cuenta esa comida y energía, que son los activos más volátiles, sobre todo a corto plazo, sigue algo más al alza con un 4,9%. Ahora veremos por qué es esto, por qué hay esa diferencia tan grande ahora entre ambos. Para mirar con mayor profundidad, tenemos los componentes de la propia inflación, que es lo que vemos en este gráfico a la izquierda. En este caso es la inflación general. Vemos como la energía ha bajado rápidamente después del problema energético que hemos vivido, lo cual ha ayudado mucho. Y el shelter, que es la parte azul marino, que vemos que es una gran parte actual de la inflación y que de hecho está un poco al alza, son todos esos costes de alquiler de cualquier vivienda, que está siendo lo que mantiene la inflación en su mayoría, ya que hemos visto también muchos titulares y muchos inversores que comentan que puede haber una burbuja, de qué territorio estemos hablando, de los precios de alquileres y precios de viviendas. Pero esa diferencia que veíamos antes entre la inflación general y la subyacente es básicamente algo obvio, y es esa bajada drástica del precio de la energía, que de hecho ahora está en deflación, en decremento de los precios, que hace que esa inflación general haya bajado mucho más rápido. También podemos mirar conjuntamente las tasas de interés e inflación. En este gráfico se analizan las tasas de interés nominales y reales, es decir, descontando la inflación, desde 1958 hasta el presente. Las tasas de interés habían estado cayendo durante los últimos 30 años hasta hace muy poco, dejando los retornos tanto reales como nominales históricamente bajos. Si bien los retornos nominales han aumentado bastante, los reales aún se mantienen firmes en territorio negativo. Es decir, que si yo tengo un 5% de interés en un bono, pero la inflación es del 7%, pues si descuento esa pérdida de poder adquisitivo que es la inflación, ese 7 al 5 me queda un -2, por lo tanto mi poder adquisitivo real se disminuye, puedo comprar menos cosas con ese dinero. Sin embargo, dado que se espera que la inflación se modere hacia el 2-3%, pues las tasas reales podrían volverse positivas en el próximo año. Sin embargo, las proyecciones económicas del FOMC sobre los tipos de interés para los próximos años y sus estimaciones a largo plazo son de una continuada bajada escalada una vez se vaya controlando ese nivel de inflación. Y eso sería también algo más atractivo para renta variable, sobre todo para empresas que estén muy endeudadas, ya que verían su coste de la deuda bajar rápidamente, o que tengan valoraciones más exigentes, ya que, como hemos dicho antes, si los bonos dan menor retorno porque los tipos de interés están más bajos, eso hace que los inversores se puedan replantear si invertir en renta fija o renta variable. Para poner también un poco de contexto, es importante señalar que de media, después de tipos de interés marcados en sombras grises, el S&P 500 ha marcado una media de en torno al 17,6%, por lo que ahora podría suceder lo mismo. Vemos que el único periodo en el que, viviendo esa subida de tipos de interés prolongada, el S&P 500 ha tenido un retorno negativo fue en la burbuja de las .com. El siguiente gráfico también analiza la política monetaria global en países desarrollados. El gráfico de la izquierda nos muestra la dirección esperada de la política monetaria de los 4 principales bancos centrales de mercados desarrollados. La Fed no es el único banco central que endurece las condiciones, ya que los otros principales bancos centrales mundiales también están reduciendo sus balances, dejando de comprar bonos agresivamente como venían haciendo desde 2020. Y el gráfico a la derecha muestra el número de subidas de tipos realizadas por los 4 principales bancos centrales en 2022 y 2023, así como la trayectoria esperada de los tipos descontados por el mercado en los próximos años. A medida que los bancos centrales buscan combatir esa inflación global, los mercados esperan un mayor endurecimiento en 2023, pero se espera que sigan políticas más flexibles, como ya hemos visto anteriormente, con esa bajada estimada de los tipos de interés en los próximos años. También tenemos este gráfico que hemos visto antes muy interesante, que analiza la salud del consumidor. A la izquierda está la tasa de ahorro personal, definida como el ahorro personal como porcentaje del ingreso disponible. Durante el primer año de pandemia, la tasa de ahorro se disparó a medida que el cierre de actividades y las grandes transferencias fiscales llenaron las carteras de los consumidores, y entonces tenían ahí muchos ahorros. Sin embargo, a medida que el negocio ha vuelto a la normalidad, la demanda reprimida de los consumidores y el rápido aumento de los precios han obligado a los propios consumidores a recurrir a sus ahorros, a esos excedentes de dinero que tenían en casa, para financiar sus hábitos de gasto, lo que ha provocado que la tasa de ahorro caiga por debajo de los niveles promedio. En concreto ahora es del 4,3% contra una media del 8,9%. Si miramos arriba a la derecha,
ese gráfico nos muestra cómo el exceso de ahorro alcanzó su punto álgido máximo durante la pandemia y está regresando a niveles anteriores a la pandemia, ya que la tasa de ahorro personal también ha caído. Y el gráfico de abajo a la derecha muestra que el crédito al consumo a lo largo del tiempo ha estado cayendo y alcanzó su punto más bajo en la pandemia porque la gente no requería, no necesitaba endeudarse porque ya tenía ese dinero, pero ha comenzado a aumentar nuevamente a medida que los consumidores han comenzado a pedir más préstamos, ya que ahora sí que falta ese capital para tomar sobre todo decisiones financieras. Dicho esto, pasamos al punto número 2, que son correcciones y sentimiento del mercado. Este gráfico es muy importante y nos muestra las caídas interanuales del mercado de valores, que es ese punto rojo, así como la rentabilidad del mercado para todo el año hasta final de año, que es la barra gris. Este gráfico deja en claro que el mercado es capaz de recuperarse de las caídas interanuales y terminar el año en terreno positivo. De hecho, esto ha pasado 32 de los últimos 43 años, lo que debería alentar a los inversores y lanzar un mensaje claro, que es mantener el rumbo y la calma cuando los mercados se agitan y hay más volatilidad. También tenemos el mismo gráfico, pero el de antes estaba enfocado en el S&P 500, ahora en el Russell 2000, que son las 2000 compañías pequeñas y medianas de Estados Unidos. Y como son más pequeñas, tienen más volatilidad y pueden tener caídas más agresivas, sobre todo en crisis. Pero como vemos, de la misma forma, 29 de los 43 periodos han acabado en positivo. Y si miramos a nivel actual, sí que es cierto que en lo que va de año, el mercado más grande, el S&P 500, lleva un 20%, aunque actualmente es un poco menos en el momento de grabar este vídeo, y el Russell 2000 lleva en year to date un 7%. También es cierto que a nivel personal creo que ahora mismo es mucho más interesante estar en empresas más pequeñas simplemente por valoración. Este otro gráfico analiza el desempeño del S&P 500 después de picos y valles en la confianza del consumidor. Curiosamente, los mínimos en el sentimiento tienden a preceder a fuertes retornos de las acciones, mientras que los picos en el sentimiento no muestran tanto potencial alcista. Esto subraya que salir del mercado cuando el sentimiento es muy bajo puede ser una mala estrategia de inversión, ya que vemos que siempre que hemos llegado a ese valle de en torno al nivel de 50-60, como en la crisis del 75, del 80, del 90, del 2008, etc., esos niveles han marcado ese mínimo para que después la confianza aumente agresivamente y que de media los 12 meses posteriores a ese mínimo haya habido un aumento en el S&P 500 del 24,1%, mientras que en los picos haya sido del 3,5%. Es una gran diferencia. Dicho esto, también pasamos a ver las siguientes tablas muy interesantes que nos muestran los escenarios de la renta variable. A la izquierda destacamos los retornos necesarios para alcanzar el último máximo del S&P 500 en enero del 2022. En este caso vemos que como ahora ya ha subido bastante el mercado, pues a un año vista necesitamos un 6,1% de retorno, lo cual tampoco es mucho, y a 5 años vista sería un 12,8% acumulado, que equivale a un 2,4% anual, lo cual es simplemente batir un poco a la inflación y poco más. Y a la derecha también me parece interesante dejaros aquí los mercados alcistas y bajistas con diferentes datos, como son la duración y la rentabilidad. Vemos que de media un mercado alcista desde el 1926 dura 51 meses y tiene una subida del 162%, mientras que el mercado bajista de media dura menos, 20 meses, y cae también menos, un 41%, aunque, claro, esa caída es en un menor tiempo y es bastante agresiva, lo cual puede generar un mayor pánico. También destacar en este pequeño gráfico que sí que es cierto que en este año tampoco hemos vivido una excesiva volatilidad, ya que vemos que el número de días que ha habido movimiento en el mercado en el S&P 500 mayor al 1% ha sido de 41, mientras que en el 20 o en el 22 habíamos pasado los 100 días. Y también siempre me gusta dejar este gráfico muy interesante, y es ver cómo a largo plazo el mercado siempre tiene una tendencia alcista, aunque vivimos, como es normal y habitual, caídas muy agresivas que incluso pueden llegar hasta el 50%. Y abajo también se compara con el VIX, que es conocido como el índice del miedo. Cuanto más arriba está el VIX, más volatilidad existe en el mercado. Cuando supera el nivel de los 30, se entiende o se presupone que es un mercado ya bastante agitado y peligroso, como pasó de manera destacable en el 2008 con ese pico en casi los 90 puntos, o como en 2020, que también llegó a ese nivel. Ahora sí que es verdad que hemos vivido una caída del 25% aproximadamente y no hemos visto un VIX demasiado elevado. Sobre todo el VIX es peligroso cuando la volatilidad es mínima, como también es cierto que es el momento actual. Después también tenemos la curva de los tipos de interés, un indicador muy seguido, muy popular y muy importante también, porque casi nunca se ha equivocado cuando marca una recesión, que es cuando está invertida.
aquí tenemos las tres curvas que ha marcado el mercado en 2021, 2022 y recientemente. Vemos que a partir del 2022 esta ya se ha invertido. Es decir, lo normal es que los tipos de interés a largo plazo sean superiores a los tipos de interés a corto plazo, que es esa curva que vemos abajo, que es la de 2021, la gris. Esto se debe a que prestar a largo plazo tiene más riesgo que prestar a corto plazo. La parte corta de la curva de tipos, hasta 2 años, la controla casi toda el Banco Central, mediante su imposición de los tipos de interés, que ahora ya hemos visto que han subido mucho. Por ello vemos ahora que en la curva de 2023 los bonos a corto plazo dan eso un 5,5-5,4%. Es decir, que la parte corta es un reflejo de la política monetaria de ese momento. Y después, la parte larga, a partir de esos 2 años, sí que es la expectativa del mercado a largo plazo. Es decir, de la política monetaria futura. Si se espera que el Banco Central baje el tipo de interés en respuesta a un bajo crecimiento, pues la parte larga de la curva de tipos, como vemos actualmente en la línea azul que es la actual, pues bajará en relación con la parte corta. Esto puede suceder hasta el punto que la curva se invierta, como es el caso actual. Aquí vemos la diferencia entre la curva de los bonos a 10 años y a 2 años, y este es el indicador para ver que cuando está por debajo del 0% entramos en ese periodo de curva invertida y negativa. Y vemos que desde que se invierte la curva, el tiempo para que llegue la recesión, ya que esto es un indicador adelantado al ciclo económico, pues es de 13 meses. Y así pasamos a la valoración del mercado, un apartado que seguro que es de los más interesantes para los que seguís el canal y sois suscriptores. Ya que aquí empezamos viendo este gráfico que nos muestra los ciclos de mercado del S&P 500, destacando las valoraciones máximas y mínimas, así como los niveles del índice, los retornos de dividendos, el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años, etc. A destacar, pues lo que ya hemos comentado, que venimos de una subida bastante agresiva de 20-30%. Veníamos de un PER de 15,7 veces, y ahora estamos en un PER de en torno a 20. Ahora veremos esa valoración si es cara o barata, pero estamos en un nivel muy parecido a enero de 2022 y venimos ya de una grandísima subida del 400% desde 2008, luego vimos esa corrección en febrero-marzo de 2020 para ver una gran subida continuada del 114% y después esa caída del 25% que nos llega ya a esa última subida que acabamos de comentar. Y en la tabla podemos ver datos interesantes, pero lo que yo más destacaría es lo que he comentado antes, que el bono de tesoro a 10 años estadounidense da un 4% actualmente y el ratio PER del S&P 500 está en casi 20 veces. Entonces, si dividimos 1 partido del ratio PER, nos da la yield o el retorno esperado de la renta variable en su conjunto, en este caso en este mercado americano, y eso es de en torno al 4,5 o 5%. Por eso digo que cuando comparamos una renta variable que puede ser mucho más cara, que da un 5%, contra un bono americano que en teoría es libre de riesgo y es lo más seguro que hay en el propio mercado, que está dando un 4%, pues es muy posible que a veces haya ese traspaso de riqueza o de inversión de un lado a otro. En el siguiente gráfico sí que podemos poner más contexto y ver si esa valoración de 20 veces es cara o barata, viendo el gráfico histórico del PER del S&P 500 los últimos 25 años. El propósito de este gráfico, como digo, es evaluar si este mercado de acciones parece estar sobrevalorado o infravalorado. En el caso actual vemos como la media es de 16,7 veces y ahora estamos en torno a esas 20 veces, que son niveles un poco menores a los de 2020 y también menores a los de la crisis del año 2000, de la burbuja de las .com. Aún así vemos que sí que son valoraciones por encima de la media y que no serían del todo atractivas. También es cierto y muy destacable que el S&P 500 es un índice que funciona por peso, por ponderación de peso. Es decir, que las principales posiciones como son Facebook, Tesla, Meta, etcétera, son las que realmente mueven ese índice, y las pequeñas, las que tienen menor peso, aunque tengan grandes revalorizaciones, no tienen casi peso en el índice general. Por ello, en este gráfico a la izquierda vemos como el top 10 empresas están mucho más caras que el resto de acciones, ya que están a un PER de 28,9 veces contra un 18,3 del resto de acciones, aunque sí que es verdad que ambas variables están por encima de su media histórica, del 20,2 y 15,7 respectivamente. Aún así, lo importante es ver a la derecha arriba que estas 10 empresas suponen el 31,8% del total del mercado americano, algo que ha ido subiendo mucho, como vemos, desde 2014, que suponían un peso menor al 20%, y después también es importante ver que cada vez contribuyen menos a los beneficios. Posteriormente al pico del 21,1% de julio, del 31 de julio, pues actualmente esto ha ido a la baja y ya supone un 20%, algo muy interesante a tener en cuenta. Y también os muestro el siguiente gráfico,
que va muy ligado con el anterior, porque nos muestra la cantidad de empresas que han cotizado en bolsa desde los años 90 hasta la actualidad. En la década de los 90 había muchas más empresas cotizando que ahora. Ha habido una tendencia bastante bajista, pero la capitalización de mercado o el valor de las empresas en el propio mercado sigue estando muy por encima de los niveles anteriores, lo que destaca que el mercado público cotizado ahora está dominado por menos empresas, pero empresas que valen más, empresas más grandes, que llegan en mayo de 2023 hasta los 35 trillones de dólares. También tenemos este gráfico para aquellos que separen más la inversión value contra la inversión growth, o la inversión de valor contra la inversión de crecimiento. En este caso comparamos el índice Russell 1000 Value contra el Russell 1000 Growth y a partir del ratio PER, que ya hemos visto varias veces en este vídeo. Cuando la línea se mueve hacia arriba indica que el value es caro en relación con el growth, pero cuando la línea se mueve hacia abajo representa que el growth se vuelve más caro en relación con el value. Ya hemos dicho muchas veces en este canal que cuando los tipos son muy bajos, esto favorece a las acciones de crecimiento que son mucho más sensibles a esos tipos de cambio y se mueven básicamente en sentidos opuestos. Cuando los tipos bajan mucho, las acciones de crecimiento acostumbran a ganar un valor muy grande en poco tiempo. Y al revés, cuando suben los tipos, como ha pasado a partir de 2021, que hemos visto caer a las acciones de más crecimiento, porque también funciona a la inversa. Por ello vemos que este gráfico desde 2015 básicamente ha ido hacia abajo, haciendo a las acciones value mucho más baratas porque las acciones de crecimiento no han dejado, como su propio nombre indica, de crecer. Y sí que hemos vivido un pequeño periodo en 2022 que sí que han caído esas acciones growth y las values se han visto más favorecidas, pero ahora han vuelto a recuperar y volvemos a un terreno más negativo para el sector value. También os muestro aquí las acciones de pequeña capitalización frente a acciones de gran capitalización. El gráfico a la izquierda sugiere que, desde el punto de vista del sector, las compañías small caps o más pequeñas son más cíclicas que las grandes, porque vemos que el peso en las barras verdes está muy concentrado sobre todo en el sector industrial, financiero, etc. Mientras que el S&P500 está mucho más centrado en tecnología y healthcare o salud. Y además, arriba a la derecha vemos que, aparte de que las small caps en su conjunto dentro del Russell del 2000 son más cíclicas, también son de menor calidad porque vemos que el 45,5% no son rentables y tienen beneficios negativos al menos en el primer trimestre del 23 y esta ha sido una tendencia alcista desde el 2006. Dicho esto, también hago un apunte y es que estamos mirando un mercado de 2.000 empresas en su conjunto. Después, no es lo mismo mirar caso particular por caso particular, ya que podemos encontrar muchas joyas y muchas compañías pequeñas que realmente son muy rentables y muy buenas. Aquí estamos mirando un mercado, un índice en general. Y aquí también os muestro el siguiente gráfico, que muestra un histórico de los últimos 50 años. Y nos muestra los supermercados que ha habido. Es decir, básicamente, si en esos mercados ha ganado Estados Unidos o si ha tenido mejor retorno el resto del mundo a nivel internacional, excluyendo el propio Estados Unidos. Y vemos que este exceso de retorno viene normalmente en oleadas que pueden ser décadas. Después de un largo periodo de desempeño superior en Estados Unidos, como vemos desde la crisis de 2008, que ha durado 14 años y ha tenido un retorno del 277%, parece que esto ahora cambia y que podríamos vivir una transición hacia una nueva ola. De hecho, las estrellas parecen estar alineándose para que el mundo internacional tome relevo a Estados Unidos durante la próxima década, lo que incluye valoraciones de acciones más baratas, monedas más baratas y una combinación de temas de inversión cíclicos y estructurales que pueden ayudar a impulsar los rendimientos a largo plazo. Estos cambios de régimen se determinan cuando el retorno superior acumulado alcanza su punto máximo y no se vuelve a alcanzar en el periodo de 12 meses subsiguiente. Por lo que en conclusión, después de un super ciclo americano podría venir un ciclo ahora de mayor retorno a nivel internacional. Sobre todo a mí me parece interesante Europa. Aquí también vemos algo similar y es que a la izquierda tenemos la comparación entre la valoración americana y el resto del mundo. A partir del ratio PER, podemos ver que las acciones internacionales se negocian con un descuento significativo y que ofrecen un retorno más atractivo respecto a las americanas, ya que cuanto más abajo esté el gráfico, más baratas están las acciones internacionales y más caras las americanas, ya que vemos que la media de los últimos 20 años es de 15,5 para el S&P500 y del 13,1 para el resto del mundo, mientras que actualmente el S&P500 está por encima de la media, 19,6, pero el resto del mundo está en su propia media, 13,2. También en el siguiente gráfico a la derecha podemos ver algunos territorios interesantes, como son Japón,
Europa o China, que están bastante por debajo de su media histórica de los últimos 25 años, que es esa línea morada que se marca en el gráfico. Y algo interesante también respecto a Europa, que ya la he comentado que me parece interesante, es ver cuánto descuento hay entre Estados Unidos y Europa respecto a los diferentes sectores que los componen. También medido por ratio PER. Podemos ver cómo donde más barata está Europa respecto a Estados Unidos es el consumo discrecional, la energía y el sector financiero, mientras que lo más caro respecto a Estados Unidos es el healthcare, el sector de salud, y el sector industrial. Y por último, antes de pasar a ver la rentabilidad futura potencial, también mostrar aquí este gráfico interesante, que nos muestra cómo está posicionado un inversor estadounidense actualmente. Hay diferentes tipos de perfiles de inversor. Vemos que hay inversores que invierten en acciones globales, otros en bonos globales, inversores americanos con alocación en acciones, etc. Pero vamos a concentrarnos en dos para que sea más fácil y más sencillo, que son los dos más generales, que son inversores que invierten en acciones globales y en bonos globales. Vemos que en términos de renta variable, de acciones, los inversores globales están posicionados un 62% en Estados Unidos y un 38% fuera de Estados Unidos. Mientras que los inversores de renta fija, de bonos, pues sí que tienen más exposición actualmente en el resto del mundo, con un 61% contra un 39% en Estados Unidos. Por último, pasamos a ver esa rentabilidad potencial futura. Ahora, antes de ver la rentabilidad de las acciones, como ya he dicho anteriormente, es interesante analizar los tipos de interés, ya que son bastante elevados. En mi caso, yo he decidido tener una parte de mi efectivo sin uso, en concreto 1.000 euros, en la cuenta de ahorro de Freedom, para por lo menos no perder poder adquisitivo, teniendo en cuenta que estamos viendo una inflación que por el momento está por encima de su media histórica del 2%. Y para aquellos que lo queráis hacer también, os dejo ahora un pequeño tutorial en el que veréis cómo me pagan la rentabilidad de manera instantánea. Solo tenéis que registraros en Freedom24, recordad que tenéis el link en la descripción, y ya veréis que el proceso es muy sencillo y rápido. Pero, por favor, si tenéis cualquier pregunta, llamad o preguntad a atención al cliente, que también es en español. Una vez os registréis y tengáis la cuenta verificada, deberéis proceder de la siguiente forma. Primero, deberéis clicar en reponer. 2. Deberéis escoger cómo queréis ingresar el dinero, si con tarjeta o con transferencia bancaria. En mi caso yo he hecho transferencia bancaria y ahí ya os aparecen los datos que debéis poner en vuestro banco, ya sea en euros, dólares, libras o cualquiera que sea vuestra divisa. Es muy sencillo. 3. Hecho esto y recibido el dinero, iremos al menú y clicaremos en órdenes no comerciales. Seguidamente vamos a colocación de dinero a largo plazo. Para la cuenta de ahorro, si no lo habéis hecho antes, tendréis primero que completar vuestro perfil económico en ajustes. De lo contrario, no os dejará proceder. Simplemente os preguntan pues, de qué trabajáis, ingresos, gastos y si tenéis experiencia en este sector. Cuarto, una vez dentro ya podéis colocar el pedido que queráis. En mi caso escojo el de un año vista, que ofrecía en ese momento un 3,824%. Y ya está listo. Como veréis, ya tengo ahí en rojo el dinero, que en mi caso es 1.038,35 euros. Lo que pasa es que no se puede tocar, obviamente, hasta que pase ese año. Y como digo, ya estaría listo. Si os interesa, tenéis el link en la descripción. Pero antes de verlo, también os muestro este gráfico interesante que desglosa o analiza la correlación entre los movimientos de tipos de interés y el retorno del mercado, en este caso también del S&P 500, desde 1965 hasta el presente. Hay dos periodos, un periodo del 65 al 2009, donde las acciones y los tipos de interés se mueven juntos hasta que el propio tipo de interés llega al 4,5%, a partir de ahí se mueven en direcciones opuestas y después tenemos un periodo del 2009 al presente, donde las acciones y los tipos de interés se mueven juntos hasta que se llega al 3,6%. Esto nos puede dar una idea de cómo estamos actualmente, ya que sí que hemos visto una subida grande de los tipos de interés y los últimos meses hemos visto también una subida del mercado, por lo tanto esa correlación parece ser positiva, pero a partir de este nivel ya del 5%, que es más alto que este periodo del 65 al 2009 y del 2009 al presente, que es a partir de ahí donde se han movido en direcciones opuestas, pues ahora históricamente, si siguieran subiendo los tipos de interés, podríamos ver también caídas en el mercado porque se moverían en direcciones opuestas, pero simplemente es para ver un poco históricamente cómo ha funcionado el mercado comparándolo con los tipos de interés. Y así ya pasamos a ver la potencial rentabilidad, primero en el S&P 500 y después a nivel internacional. Vemos que el S&P 500 en base al PER a un año vista tiene una valoración de 19,6 veces y esto históricamente ha generado un retorno, como digo, a un año vista
de en torno al 3-4%, como vemos en el eje Y. Sin embargo, a 5 años vemos que la dispersión de esa correlación es mucho más conjunta, mucho más establecida, por lo tanto es más fiable, y vemos que ante esa valoración de 19,6 veces, pues también ha otorgado un retorno anual de en torno a ese 3, 4, 5%. Lo que nos dice que ahora la bolsa tampoco está tan atractiva si miramos este mercado americano, el S&P 500, como índice referencia mundial. Y si miramos, obviamente, lo que ha hecho la bolsa históricamente. No estamos hablando de ninguna predicción, nadie tiene una bola de cristal, simplemente os hablo de algo histórico que puede volver a pasar o no, pero simplemente para tener una idea de en qué tipo de valoración nos encontramos. Si miramos internacionalmente, pues vemos algo más atractivo. Vemos una valoración de 12,9 que nos lleva a un retorno a un año vista de en torno al 10%, mientras que a 5 años vista tenemos esa misma valoración con un retorno anualizado de también en torno al 9-10%. Algo también, como digo, más atractivo, y yo personalmente veo muy interesante el segmento internacional, sobre todo europeo y sobre todo en small caps o en empresas más pequeñas. De hecho, para acabar este vídeo, que espero que os haya gustado mucho y que os haya servido para tener un resumen general del mercado, pues también os dejo aquí una lista de reproducción de la serie Tartar Capital, que es donde yo explico personalmente mis posiciones, mi cartera, el dinero invertido, etc. Y como veréis, tengo algunas inversiones recientes hechas en compañías pequeñas europeas. Por lo que, de nuevo, si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros aquí debajo para entrar en la comunidad de inversores particulares de casi 40.000 ya suscriptores, y que dejéis un gran like y también si queréis un comentario para que yo sepa si os ha servido este vídeo, si os ha gustado y si queréis más vídeos de este Guide to the Markets en el futuro.